¿Listos para nuestro siguiente pueblo mágico? Llegamos a Isla Guada. Este pueblo es muy chiquito, pero muy bonito. Se encuentra desde el Golfo de México hasta la Laguna de Términos. Debido a su ubicación fue utilizada por los mayas y posteriormente por los ingleses para asaltar barcos franceses. El agua es todo para este pueblo, ya que representa cultura, historia y herencia. Justo aquí es el santuario de los delfines Nariz Botella. En el 2020 se convierte en pueblo mágico. Isla Guada es un pueblo pesquero y ahora que es pueblo mágico, mucha gente se dedica al turismo. Aquí te va un poco de su historia. Al ser una isla, los piratas venían aquí después de sus atracos a otras embarcaciones. Pero en 1972, el gobernador Sáenz, cansado de los piratas, envió a un grupo armado para desalojarlos. Estos fueron los primeros pobladores de Isla Guada, así como otras personas que venían huyendo de la Guerra de las Castas. Recuerden que esa guerra fue en Yucatán. En el siglo XIX y principios del XX llegaban embarcaciones de España, Francia e Inglaterra que traían tejas, marsellesas, aceitunas y vino. Y pues obviamente aquí era trueque. A cambio ellos se llevaban madera, chicle y tortugas marinas. ¿Quién sabe qué hacían con las tortugas? ¿Qué puedes hacer en Isla Guada? Para empezar, todas sus playas son vírgenes. Y guarda un secreto, ya que aquí podrás encontrar una isla de conchas. Sí, hay muchísimas conchitas blancas. Esta isla se llama Cayo Arena. Eso sí, para llegar a esta isla tienes que tomar un tour con algún lanchero. Y los podrás encontrar fácilmente en el muelle. Y por supuesto, disfruta la vista, ya que el horizonte es hermoso y no podrás distinguir entre el mar y el cielo. O bueno, un poco, pero es una maravilla. En la isla de Conchas podrás ver pequeñas montañitas de arena y conchas. Así que ten mucho cuidado de no recargarte porque todo se te viene abajo. Yo me recargué y eso pasó. De un montecito salieron miles de conchas. Te piden que solo veas las conchitas y que no te lleves ninguna, ya que ese es su ecosistema. Y también para que más viajeros lo puedan disfrutar. Algo muy lindo de Isla Guada es que aquí puedes encontrar distintas especies de animales. Va desde pájaros hasta animales marítimos como manatís o delfines. Otra actividad acuática que puedes hacer es el kayak. Este es el muelle de Isla Guada. Guarda una historia en donde dice que la Panga, que era un barco en donde trasladaban personas y automóviles, iba de Mérida a Campeche. Y este se hundió con una ola. Así que los pobladores de Isla Guada trataban de ayudar a toda esta gente a salir y bueno, quedarse un poco de tiempo en Isla Guada. Por desgracia, vieron a muchas personas morir y a los automóviles caerse. No te vayas de Isla Guada sin conocer la Laguna de Términos. Aquí podrás encontrar diferentes especies de flora y fauna, como aves, tortugas, jaivas, camarones, cocodrilos, peces y por supuesto el delfín Nariz de Botella. Hablemos un poco más de estos delfines. Estos delfines los podrás encontrar en cualquier parte, pero estate muy atento, ya que salen y se meten muy rápido. Otro punto es la isla de pájaros. Aquí llegan muchas aves de diferentes tipos, como patos, garzas, fragatas y gaviotas. Y justo aquí es el hábitat de la cigüeña jaribú. Para que te des una idea, es el ave más grande de toda América. Además también podrás encontrar el halcón peregrino. Este es el ave más veloz de todo el planeta. Y el pelícano blanco que proviene de Canadá. Otro punto que no te puedes perder, y este está en tierra, es el faro del Porfiriato. Obviamente, al haber comercio marítimo tenía que haber un faro. Anteriormente solo tenían una torre de madera. Tiene un estilo neoclásico francés y mide 18 metros de altura. El Museo de Arqueología Subacuático se encuentra en su interior. Ahí hay restos de barcos hundidos, cañones e instrumentos subacuáticos encontrados en las aguas de Isla Guada.
Este faro es especial, ya que forma parte de una colección de 7 faros. Y yo sé que ustedes son curiosos y querrán saber dónde están los demás. Así que aquí te va. Estos están en Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Yucatán. ¿Dónde comprar souvenirs en este pueblo mágico? Cuando nosotros fuimos, apenas este pueblo mágico había sido nombrado, así que apenas estaban reestructurando muchas cosas. Aunque el señor Arturo es muy inteligente y puso su propia tienda de souvenirs, así que justo enfrente de las letras y por el muelle podrás ver su tienda. Vende barquitos, camisetas que dice Isla Aguada, pines, todo lo que se te ocurra. Hola, buenas tardes, mi nombre es Arturo Pérez, originario de Ciudad del Carmen, vivo aquí en Villa de Isla Aguada. Y pues nuestro proyecto, y le invitamos al turismo que venga a conocer nuestras playas bonitas de Ciudad del Carmen, Campeche, Isla Aguada, y pues de paso que vengan a conocer las artesanías que tenemos aquí en la localidad. Y pues aquí le presentamos una sirena que es una lámpara, y pues tenemos un proyecto en puerta que vamos a ayudar para que cuando vengan a visitarnos pues ya puedan escoger su souvenir, su recuerdito para llevar. Bueno, pues aquí sería el local próximamente que se llamaría el refugio de los piratas, ¿verdad? Y aquí cuando vengan próximamente pues ya podrán pasar a disfrutarlo. Por lo pronto es todo. Eso es todo en Isla Aguada. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en el próximo Pueblo Mágico.